de partidos políticos, reglamento de financiamiento y supervisión de fondos partidarios. Muy bien, vamos a continuar con el juicio de La Haya y se ha escuchado la réplica chilena que tú la has podido oír. Realmente pues todo se basa en el Tratado de 1904, ¿no? Que esa es la base del proceso, se puede decir. Sí, bueno, la posición boliviana ha hecho mucha dureza en el tema de que ellos no buscan cambiar el Tratado del 1904 y básicamente, en resumen, lo que quieren es que Chile, pues, que la Corte obligue a Chile a negociar, que Chile habría demostrado en diferentes momentos un interés de negociar, y esto a través del tiempo se convierte en una obligación de negociar de buena fe. Básicamente esa es la postura boliviana. Lo que plantea Chile es que esta postura pues busca crear un caso, digamos, de alguna manera, un caso construido. Quieren construir un caso. ¿Por qué? Porque en primer lugar, si tú obligas a negociar, bueno, tú puedes negociar, pero nadie te puede obligar a llegar a un resultado. Y lo que quiere Bolivia es que te obliguen a negociar de cara a lograr una salida del mar para Bolivia. ¿Cómo es dialogar, no es pactar? Una cosa exacto, se podría decir. Claro, que hablemos no significa que lleguemos a una conclusión. El derecho internacional recoge como uno de los mecanismos de solución de controversias la negociación. El diálogo es un mecanismo de solución de controversias reconocido, al cual todos los estados son obligados. Pues nadie puede obligarte a un resultado. Entonces, digamos, si la Haya decide que Chile está obligado a negociar, no podría nunca decirle además que está obligado a darle territorio marítimo a Bolivia. Y eso es lo que quiere Bolivia. Y además, porque eso encubre un aspecto central. Ahí eso sí implicaría un cambio del Tratado del 4. ¿Y por qué es importante? Porque de acuerdo a el Tratado de Bogotá, que rige justamente a países como Perú, Chile, Bolivia, pues la Corte de La Haya no puede ver un tema anterior a 1948, como es un tratado ya cerrado 3 décadas o 4 décadas antes. Entonces, para Chile es muy preocupante, y lo han mencionado, que Bolivia trate de que la Corte diga de que los estados están obligados a negociar con respecto a tal resultado, porque eso llevaría a que en el derecho internacional nadie negocie, pues. ¿Te imaginas si un estado comienza a negociar con otro estado y después no se llega a ningún acuerdo y el otro estado dice tú estás obligado a negociar, a llegar a un acuerdo? O sea, tú me prometiste si tienes que cumplirlo, pero al final también no sería un antecedente en el cual están cuestionando un resultado de una guerra que fue del siglo XIX. O sea, podría ser un antecedente para cualquier estado que no esté de acuerdo con los resultados. Incluso, por ejemplo, Perú podría también reclamar, no estar de acuerdo con el tratado de 28. O sea, es una serie de características, o sea, y lo que significaría. Sí, o sea, pero hay que tener en cuenta un detalle acá, de que en esta fase oral no es similar a la fase oral que vivió el Perú con Chile, porque esta fase oral básicamente está dirigida a resolver la excepción preliminar de competencia planteada por el gobierno chileno. Es decir, Corte de La Haya, tú no eres competente porque Bolivia está creando un caso ficticio que quiere hacerte a ti hablar sobre un tema anterior al 48. Lo demuestra la declaración de Evo Morales todo el día hablando de que finalmente no van a parar hasta llegar al mar. Entonces, esa es la excepción preliminar. Por eso, la excepción preliminar va a tener en las próximas semanas o meses, hay 3 soluciones. Una, la Corte le da razón a Bolivia, sigue el proceso, la Corte le da razón a Chile, para el proceso, se anula, se acaba el proceso, o la Corte, y creo que la opción que va a tomar la Corte, porque estamos discutiendo temas de fondo, temas finalmente que es el fondo del pedido boliviano. La Corte puede decir, espero la resolución de la decisión preliminar hasta el final, hasta conocer los temas de fondo, es decir, hasta el final del proceso. Lo cual obviamente, ¿por qué? Porque se están debatiendo temas de fondo que tienen que ser tocados a lo largo del proceso. Entonces, sin decir sí no, lo que hace es suspende dictaminar sobre el tema por tratarse de un tema de fondo. Y yo tengo la impresión que ya estamos conversando del tema de fondo boliviano, y tengo la impresión de que finalmente la Corte, en aras de la buena voluntad y de un proceso bien llevado, va a terminar asumiendo esta posición de cara a resolver la decisión preliminar al final del proceso. Y la pregunta hecha a Bolivia que se presentó ayer, es una manera también demuestra la duda de los jueces también, o sea, que quieren saber, porque es un tema muy delicado y es más interpretaciones, ¿no? Sí, definitivamente estas preguntas, como pasó en el caso peruano, tratan de no solamente de resolver pues algunas dudas que tienen los jueces, sino también de ver cuál es la capacidad de explicación o de análisis que tienen pues en este caso la posición boliviana. Vamos a ver cómo responden el día de mañana justamente esta pregunta. Vamos a estar esperando la última parte de la fase oral y después ver los plazos, las semanas, para ver cuál va a ser el dictamen de la Corte en torno a ese tema.
Muy bien, ahora nos vamos a ir con México. La Sociedad Interamericana de Prensa condenó el asesinato del periodista Armando Saldaña Morales y repudió el clima de impunidad y violencia que reina en ese país. Saldaña, de 53 años, dirigía un programa de noticias en Veracruz y vivía en el municipio de Tezonapa. Su cadáver mostraba señales de golpes y 4 impactos de bala cuando fue hallado en el estado vecino de Oaxaca. El periodista asesinado recientemente había informado sobre el robo de combustible a los ductos de petróleos mexicanos Pemex que algunos grupos del crimen organizado realizan en el sur de Veracruz. En los últimos meses, la petrolera ha modificado la distribución de los productos por el aumento de robo realizado por los cárteles mexicanos. Muy bien, pues es un periodista más que es callado en México, ¿no? No es el primer periodista que es asesinado por los cárteles y periodistas que realmente realizan su labor en un clima de excesiva violencia, ¿no? Hay dos cosas que me parece que el informe del CIP o los comentarios del CIP ha señalado. Uno, que son importantes. Uno, ha hablado de México en términos de cultura y violencia, lo cual no solamente habla, creo que se puede extender no solamente a los delitos contra los periodistas, digamos, se puede extender a toda esta dinámica que en este momento México está comprometido a nivel de Naciones Unidas, a nivel de sistema interamericano, es decir, los cuestionamientos en torno a los feminicidios existentes, en torno a las desapariciones forzadas, en torno a los asesinatos, en torno a, acordémonos de los chicos de los estudiantes de Ayotzinapa. Entonces hay una serie de consideraciones en los casos de tortura, que atraviesan todos los niveles. Ese es un primer término que es importante, cultura y violencia, que debe hacernos poner los ojos no solamente en países como Venezuela, donde hay abuso de derechos humanos, sino también en países como Colombia, como México. Ese es un tema. Y el segundo tema, que también es importante, y es que este informe o este comentario de la CIP ha señalado de que lo más importante acá, el primer punto de partida, es que el Estado investigue. Claro. Porque una de las principales críticas es que no es que el Estado esté comprometido en estos hechos. Muchas veces estos hechos son producto del crimen organizado. El tipo de acusación de este tipo de periodista era básicamente contra acciones del crimen organizado. Pero el problema es que el Estado tampoco investiga. Y los casos de desapariciones forzadas, de violencia, de asesinatos que no han sido investigados y que no han sido resueltos en México son altísimos. Claro. Entonces, la responsabilidad del Estado hacer frente a esta problemática tampoco la está cumpliendo. Entonces, me parece que esto aúna, yo diría que hay un cargamontón, pero creo que con fuente en el último año en torno a todos los diferentes matices o todos los diferentes vértices en materia de derechos humanos que en el caso de México están siendo muy, muy lamentables. Muy bien, ahora nos vamos a Colombia. Miles de maestros han marchado para exigir aumentos salariales. El gobierno ofreció el incremento del 12% para los educadores, pero ellos exigen 20% más. Miles de maestros de la Red de Educación Pública de Colombia, en huelga desde hace 2 semanas, marcharon por Bogotá para exigir que las negociaciones en curso con el gobierno concreten sus reclamos salariales y de mejoras en el sistema de enseñanza, con banderas de Colombia, pancartas y elementos para protegerse del fuerte sol. ¿Qué hacía en la capital? Los maestros llenaron las calles con mensajes para el gobierno de Juan Manuel Santos, con el que actualmente negocian el fin de la huelga, que desde el 22 de abril ha dejado sin clases a unos 9 millones de estudiantes. En las pancartas se podían leer mensajes como "la educación está muriendo", o críticas directas a la ministra de Educación, Gina Parodi, que ha rechazado en varias ocasiones la huelga. Estamos molestos porque un 12% en realidad no es nada, es lo del comienzo. Estamos marchando por la dignidad del magisterio de Colombia. El gobierno propuso hasta ahora un aumento de 12% a los profesores, que plantean en sus exigencias un ajuste de sueldos mayor al 20%, así como el cumplimiento de mejoras en la prestación de salud previamente acordadas y reformas al sistema de enseñanza, como la extensión de la jornada única y la universalización de la educación preescolar. Mientras tenía lugar la marcha, las negociaciones entre maestros y gobierno continúan en una mesa de diálogo que busca acuerdos para que los alumnos puedan volver a las aulas lo antes posible. Hace casi un año, los educadores de Colombia sostuvieron un paro de varios días a pocas semanas de los comicios en los que resultó reelecto el presidente Santos para reclamar el pago de millonarias deudas, mejoras a su sistema de salud y lograr aumentos salariales. Bien, y Amnistía Internacional ha pedido justicia para las 43 personas que murieron durante las protestas antigubernamentales en Venezuela en el 2014. Veamos.
Amnistía Internacional presentó un informe en el que condena las presuntas violaciones a los derechos humanos y las denuncias por abuso de fuerza excesiva contra los manifestantes opositores durante las protestas contra el gobierno de Venezuela en el 2014. Los rostros de la inmunidad, un año después de las protestas, las víctimas siguen esperando justicia. Es el título de este informe que fue presentado en México y en el que se narra la historia de algunas de las 43 víctimas mortales de las violentas protestas, algunos de los cuales fueron detenidos y encarcelados entre febrero y julio del año pasado. Lo que vemos en Venezuela a un año de las manifestaciones es algo que desafortunadamente también hemos visto en la región, que es el uso excesivo de la fuerza. Entre las recomendaciones de este informe está que el gobierno de Nicolás Maduro permita el acceso de la Cruz Roja a las cárceles para corroborar las denuncias de maltrato. Se ha pedido que los demás Estados miembros del Mercosur pidan al Estado venezolano que se restablezca el Estado de Derecho, que haya diálogo entre las partes y que se investiguen las denuncias, así como que se permita que la Cruz Roja Internacional ingrese a los centros de detención para identificar si esto es cierto, constatar las denuncias que se están haciendo. En los primeros meses del 2014, miles de venezolanos salieron a protestar contra la escasez de productos, la alta inflación y el incremento de la delincuencia en el país. El presidente Nicolás Maduro acusó a los activistas de intentar desestabilizar a su régimen. Por esa razón, unas 3.350 personas fueron detenidas, de las cuales 1.400 enfrentan cargos por actos delictivos y otras 25 continúan en prisión, entre ellos importantes figuras de la oposición. Muy bien, vamos a hablar de Venezuela y ese punto, ¿no? De tanto de los presos políticos como lo que sucedió con los estudiantes que protestaban, y muchos de ellos fueron golpeados de una manera pues realmente muy cruel, y se denunció incluso hasta violaciones en las estaciones policiales, ¿no? Venezuela no pudo explicar muy bien, ¿no? Lo sucedido. Y yo creo que ese es un tema pues que arrastra y afecta a Nicolás Maduro. Sí, al igual que en México, Amnistía Internacional no solamente ha detallado, como tú bien has dicho, los múltiples violaciones de derechos humanos que pueden haberse dado, es decir, miles de detenciones en las protestas, miles, muchos de ellos aún continúan detenidos. Conocemos el caso de los opositores que están todavía detenidos. Pero estudiantes, muchos estudiantes. Sin embargo, ¿no? También han hecho énfasis en los 43 muertos. ¿Y por qué de alguna manera me concentro en ello? Porque una de las principales críticas a Amnistía es básicamente el hecho que el Estado, hasta el momento, ha pasado más de un año y no existen culpables. Es decir, no hay responsables, no han habido investigaciones, pero desde el punto de vista de Amnistía, las investigaciones han sido muy mediocres, digamos, que no llevan a la resolución, porque obviamente comienzan las especulaciones que todos pensamos que aquellos que están implicados en la mayor parte de esas muertes pues se encuentran vinculados al oficialismo, ya sea a fuerzas del orden o ya sea a las milicias urbanas que tienen armas y que de alguna manera también tratan de satisfacer los intereses del gobierno. Así que el informe de Amnistía Internacional es muy duro contra el gobierno venezolano, y esto pues me parece que podría merecer una mayor crítica a nivel regional. Pero como digo, y lo dije en el caso de México, Amnistía está haciendo informes por todos los países. El informe venezolano de repente es uno de los más graves, junto con el informe mexicano, con el informe colombiano, son de los más fuertes. También hay informes en el caso peruano de temas realmente menores, pero a tener en cuenta en materia de derechos humanos para nuestros países. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa, vamos a regresar con todos los preparativos, todo lo que se está preparando en Rusia para el desfile por el Día de la Victoria. Volvemos. Este domingo, en